Bienvenidos a este tiempo de pan de vida. Es un tiempo que Dios ha destinado para que oigamos palabra de Dios. Es una bendición poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de la Escritura. Damos gracias a Dios por la vida de todos nosotros, de todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y también damos gracias a Dios por todos aquellos que van a creer en la palabra de Dios, que van a creer en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Damos gracias a Dios por la misericordia que Él ha extendido sobre todos los seres humanos, y que sea Dios iluminando a todos aquellos para los cuales Dios quiere que vengan al arrepentimiento. En el día de hoy vamos a escuchar palabra de Dios que está en el libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Padre, en el nombre de Jesús presentamos tu palabra, Señor, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Guíanos en nuestro actuar, Señor. Guíanos, Señor, para que nosotros seamos hacedores, para que esta palabra que tú nos hablas, nosotros la pongamos por práctica en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Y te damos gracias porque a través de ese sacrificio nos podemos acercar confiadamente a ti. Ayúdanos a entender tu poder, tu sabiduría, tu fortaleza, Señor, y a reconocerla en nuestras vidas y a vivir conforme a ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la iglesia de Corintios, una iglesia que fue enriquecida en muchas cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Sin embargo, a pesar del conocimiento que tenían y las bendiciones, dice que todos los dones, que fue en todos los dones, fue bendecida. Sin embargo, al interior habían divisiones. Y Pablo está exhortando a esta iglesia para evitar esas exhortaciones, para que tengamos claro que todos somos de Cristo, que aunque nos congreguemos en diferentes denominaciones, todos, absolutamente todos, somos de Cristo. Entonces, dice que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría divina, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y dice que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Y vamos a ver cómo todo lo espiritual se debe discernir espiritualmente, porque desde la lógica humana, pues por eso es que para los griegos es locura la predicación, por eso es que es tropezadero a los judíos la palabra de Dios, porque ellos no tienen la luz, no tienen la guía del Espíritu Santo, que es por medio del cual podemos entender la palabra de Dios. Y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Parece, es totalmente contradictorio a la lógica humana, pero es la sabiduría divina.
que dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Diga el que es necio, Dios lo vuelve sabio. El que es débil, Dios lo vuelve fuerte. Dice que lo que el mundo desprecia, Dios lo escogió. Y lo que no es, Dios hace que sea. Humanamente y lógicamente no podríamos entender, pero Dios es poderoso. Dios, hay gran poder en él, y a medida que vamos conociéndolo a través de su palabra, vamos pudiendo entender un poco cómo es esa grandeza y esa divinidad de nuestro Dios. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, nuestro Señor Jesucristo es sabiduría, justificación, santificación y redención para nosotros. Y dice que la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si miramos en el libro de Proverbios, dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:17. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto lo encontramos en el libro de Santiago 1:5. Y dice que la justificación, somos justificados en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo encontramos en el libro de Romanos 3:24. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Y esto erais algunos, fornicarios, borrachos, adúlteros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado. Y por el poder del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:11. Santificaos. Esta es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No tenemos que hacer obras delante de Dios para ser santificados o justificados. Ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. La redención. Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Libro de Colosenses 1:12. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solo a través de ella podemos entender y comprender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por la santificación, la redención, la justificación, la salvación que nos has dado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.